Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de muestreo geológico y ah, es- los integrantes son Avendaños, Ramos, Braden, Isaac y quien les habla aquí Garay Milton, ¿no? Mm, ok. Vamos con el índice y los conceptos previos. En los tipos de muestreo, métodos de muestreo, donde tenemos el muestreo puntual, lineal, volumétrico. Y al muestreo minero propiamente dicho, ¿no? Tenemos al muestreo químico, al muestreo en perforaciones, al muestreo en labores mineras subterráneas, muestreo en labores mineras de superficie y algunos muestreos especiales. Bueno, empezando con los conceptos previos, tenemos al concepto de muestra, que viene a ser una parte o una porción representativa de un lote, de tal forma que la proporción y distribución de las características de la muestra y el lote sean iguales, ¿no? También podemos ver mm, que una de las características del muestreo de minerales es que los elementos que lo componen el lote son heterogéneos, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen, que la población tiene diferentes elementos, ¿no? Entonces, al extraer la muestra, tiene que ser de la misma proporción y distribución característica, ¿no? Del lote o población total, ¿no? Mm, la parte del muestreo que viene a ser el acto, ¿no? El acto de tomar y extraer mediante una técnica de incrementos de una parte o porción del mineral, ¿no? De un volumen mayor. Bueno, ahora vamos a ver los términos de exactitud y de precisión, ¿no? Que, que en términos estadísticos, exactitud está relacionado con lo que es la media, ¿no? Y la cual debe serse insesgada, es decir, sin desviación sistemática. El término de precisión, que en términos estadísticos está relacionado con la varianza de error relativo, ¿no? El cual nos sirve de base para indicar la precisión como una magnitud cuantitativa, ¿no? Para entender esto mejor vamos a ver en esta, en este diagrama, donde vamos a ver que tenemos en el eje X a la exactitud y en el eje Y a la precisión, ¿no? Y el objetivo de llegar del muestreo es a tener una alta precisión y una alta exactitud, ¿no? Como podemos ver acá, que vemos que la mayoría de los elementos se van a juntar en un solo punto, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir que tenemos una alta precisión y una alta exactitud, ¿no? Vamos a ver los tipos de muestreo, que vamos a tener muestras para análisis químicos, muestras para determinaciones físico-mineralógicas, muestras para pruebas metalúrgicas, que son trabajos en planta, y muestras para investigaciones mineralógicas también, ¿no? En lo que es muestras de análisis químico, estas son usadas para establecer leyes de sustancias útiles de los componentes y algunos también componentes dañinos, ¿no? Y este análisis químico más que nada se usan para calcular lo que son los recursos y reservas. Las muestras de determinación físico-mineralógicas, ah, este tipo de muestras sirven para determinar las propiedades físicas y mineralógicas de la materia prima. Las muestras para pruebas metalúrgicas, que se caracterizan que son de gran masa y se usan para evaluar la respuesta de la materia prima frente a un proceso industrial, ¿no? O metalúrgico. Para investigaciones mineralógicas, que se utilizan para evaluar las interrelaciones de los minerales que contienen con los elementos de interés. Algunos tipos de muestreo: tenemos al muestreo selectivo y al muestreo aleatorio simple. El muestreo selectivo mm, que consiste en seleccionar la muestra con un interés específico, ¿no? Y definido por un geólogo durante el trabajo de campo, ¿no? Este tipo de muestreo es de carácter referencial y se usa para investigar la ley de las estructuras, ¿no? Como en análisis de minerales por XRD o PIMA u otros, mm, ¿no? Y tenemos el muestreo aleatorio simple, el cual son muestras que son recolectadas en intervalos variables, es decir, en una forma irregular y dirigida a aquellos sectores que presentan características favorables, ¿no?
Este tipo de muestreo tiene una baja representatividad y se usa en referencia con finalidad de obtener información suficiente para poner en un área de escala, poner el área a una escala de prioridad, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunas imágenes de muestreo aleatorio simple, donde tenemos acá en la imagen A al esquema de muestreo en una línea, ¿no? En una línea, pero es de manera aleatoria, ¿no? O sea, sin seguir una distancia constante, ¿no? Acá en la imagen B podemos ver en una beta, este muestreo en beta, que también es de una manera aleatoria, es decir, sin seguir una distancia constante, ¿no? Una distancia aleatoria. Y acá en la imagen C tenemos el diagrama, un diagrama, un esquema de muestreo de superficie en una malla cuadrada, ¿no? De igual manera también tenemos que es un muestreo aleatorio visible, es decir, sin seguir unas distancias constantes. Y el muestreo aleatorio sistemático, que viene a ser el más usado, ¿no?, en la minería, por el cual las muestras son recolectadas en intervalos constantes, es decir, siguiendo una regla preestablecida. Mm, Algunos ejemplos de este muestreo tienes a los muestreos obtenidos en la malla de perforación por voladura en operaciones de tajo abierto, ¿no?, que también se le llaman Black's Hole. Las recolecciones de las muestras en una galería que se realizan cada 2 metros, se realizan ese tipo de muestreo aleatorio sistemático, y también para las exploraciones superficiales mm, se utiliza una malla de muestreo geoquímico de cada 100 metros, ¿no? Acá tenemos una imagen, donde en la imagen A tenemos a un esquema de muestreo en una línea, pero de manera sistemática, ya no sea siguiendo, tomando distancias constantes y tomando en cada vértice las muestras, ¿no? Acá en una beta también tenemos en una distancia constante y tomando muestras. Y en la imagen C tenemos a un esquema de superficie de malla cuadrada, ¿no?, donde vamos a tomar muestras cada 100 kilómetros, ¿no?, al este y cada 100 kilómetros al norte. También tenemos el muestreo aleatorio estratigráfico, que que se divide a la población en sus conjuntos o estratos de características similares. Mm, El valor, el valor del conjunto será promediado por el resultado obtenidos en cada estrato o subconjunto, ¿no? Y son utilizadas más que nada para determinar las leyes de muestreo de lotes de un mineral donde es necesario estratificar o separar por calidades de leyes. Métodos de muestreo. Acá tenemos el muestreo puntual, el muestreo lineal y el muestreo volumétrico, ¿no? Empezamos con el muestreo puntual, donde tenemos al muestreo al método de muestreo de mano, ¿no?, que consiste en la recolección de fragmentos del cuerpo mineralizado en un afloramiento durante el desarrollo de una labor minera. El muestreo por puntos, que consiste en una determinada superficie de afloramiento o de labor subterránea que se extiende en una red cuadrada o rómbica, cuyos nudos se toman esquirlas del mineral, ¿no? Acá tenemos en la imagen A, es un afloramiento, ¿no? Entonces vamos a dividirlos sistemáticamente en una red cuadrada, ¿no?, donde vamos a tomar muestras en cada vértice del cuadrado. De la misma forma, pero ya no haciendo un diagrama cuadrado, sino haciendo un diagrama de rombos, y en cada vértice se va a tomar muestras, ¿no? Okay. Muestreo por puñado, que consiste en la recolección de porciones de un montón de mineral según la red definida, ¿no?, las cuales constituyen la muestra. Este tipo de muestreo por puñado son utilizados más que nada en masas friables como minas de voladura, arena de placeres, dechaderos u otras acumulaciones minerales, ¿no? Más que nada eh, es conveniente realizar este tipo de muestreo utilizando herramientas como el recipiente, medidor, canastillas, ferramentas de tubos. Mm, ok. De tal manera que las proporciones del mineral sean equivalentes y del mismo volumen, ¿no? Acá tenemos al muestrero,
donde vamos a ver que va a realizar el muestreo por puñados, ¿no? Ok. El muestreo lineal, tenemos acá el muestreo lineal que se consideran al muestreo también de canales, de sondeo de testigos y lamas de barreno, ¿no? El muestreo por canales, que, que es el más conocido, ¿no? Y consiste en la toma de material de un canal ubicado perpendicularmente al cuerpo mineralizado, tanto en el afloramiento como en las labores mineras subterráneas. Este tipo de muestreo por canales se realiza sobre la potencia visible de las estructuras, ¿no? Y esto facilitará los cálculos en la determinación de los contenidos promedios y estimación de recursos minerales. Bueno, acá tenemos el muestreo por canal completo, ah, mm, que acá en esta imagen vamos a ver que le dicen por canal completo debido a que va a haber unos cortes unos cortes en la superficie como también en el inferior, ¿no? Y vamos a ver que este tipo de muestreo van a delimitar el canal de muestreo en una corte superior y una corte inferior para delimitar el ancho del canal, ¿no? Y acá vamos a tener la recolección del total de la muestra en una parte intermedia del canal, ¿no? En la parte intermedia del canal también se va a tomar muestras. Acá tenemos el canal punteado, el muestreo por canal punteado, que se realiza en algunos depósitos minerales y se toma el material sin conservar una sección correcta del canal, ¿no? Entonces, ese tipo es llamado punteado, que se conforma de una serie de fragmentos incrementos recolectados dentro de un canal. Acá vemos en la imagen que el muestrero va a tratar de buscar la muestra en la parte central, ¿no? de la mena. Y por último tenemos el canal por puntos, que viene a ser de mayor facilidad pero menos representativo, ¿no? Y no es recomendado tomar este tipo de muestreo, ¿no? Canal por puntos, debido a que es menos representativo comparado con el muestreo en canal completo, ¿no? Que viene a ser como su propio nombre dice, ¿no? Muestreo por canal por puntos, que viene a ser recolección de las muestras dentro de un canal, ¿no? Bueno, tenemos acá el muestreo de sondeos, también llamado de detritos o testigos, que más que nada es usado para obtener información geológica del subsuelo, ¿no? Y son los más utilizados en minería, son los sondajes diamantinos, ¿no? Del cual se obtienen muestras cilíndricas denominadas testigos o núcleos de perforación. Dependiendo del diámetro del sondaje se toman muestras de medio núcleo o núcleo completo. También se tienen perforaciones con aire reverso, donde se tienen detritos de 2 milímetros de tamaño aproximadamente. Y este tipo de muestras también pueden ser secas, como también húmedas, ¿no? En la parte izquierda inferior vemos a las muestras de detritos, producto de una perforación RCD. En la parte derecha mm, vemos a la muestra producto de una perforación diamantina, ¿no? DDH o también llamado cobre o núcleo. También tenemos el muestreo volumétrico, y dentro de ello tenemos el muestreo por rebanado, que viene a ser la recolección de la muestra en toda la parte expuesta del cuerpo mineralizado de interés. En labores mineras subterráneas, la muestra se toma en las paredes donde el labor intersecto del cuerpo mineralizado. Acá en la imagen vamos a observar la zanja, ¿no? Y vamos a observar que a una determinada distancia se va a sacar las muestras a la superficie, ¿no? Tomando rebanadas en 3 dimensiones, paredes y piso de la zanja. Bueno, vamos a ver el tipo de muestreos mineros, donde vamos a comenzar con el muestreo geoquímico, donde también dentro del muestreo geoquímico vamos a tener muestreos en suelos, en sedimentos, en afloramientos, por puntos, por canales selectivos, trincheras y calicatas, ¿no? También tenemos el muestreo en perforaciones, muestreo en labores subterráneas, muestreo en labores superficiales y algunos muestreos especiales, ¿no? Que vienen a ser para las pruebas de densidad, para los botaderos de monte, muestras de relave, o también muestras tipo float, ¿no?
Bueno, empezamos con el muestreo geoquímico, que se denomina así a un conjunto de actividades de prospección inicial en el cual se basa en la búsqueda de depósitos minerales, ¿no? Dentro de ello tenemos acá el muestreo de sedimentos de corriente, ¿no? Con el stream sediment, muestreo de sedimentos lacustrinos, muestreo de rocas, muestreo de suelos. El objetivo del muestreo geoquímico es conocer la presencia, calidad y distribución de metales para definir anomalías de los elementos de investigación, como también elementos asociados, ¿no? Se usan como herramienta fundamental para la búsqueda de depósitos minerales, y esta técnica de muestreo geoquímico también va asociada acompañada con mapeo geológico, con la geofísica u otras técnicas de exploración que ayudan a definir blancos de perforación, ¿no? Bueno, vamos a ver acá la malla de muestreo, que se denomina así al juego de líneas paralelas y transversales diseñadas sobre una área o estructura, ¿no? Determinada previamente en función al cartografiado geológico. Acá en este recuadro vamos a ver el diseño de mallas, que se diferencian según la escala de trabajo. Tenemos acá la escala de trabajo de 1 a 25.000, que vamos a tener una distancia de puntos de muestreo de cada 100 metros. Luego tenemos en una escala de mapeo de cada 100.000, y va a haber una diferencia de puntos de muestreo por cada 50 metros. Luego tenemos una escala de 1 en 2000, y vamos a tener una diferencia entre punto a punto de 25 metros. Y acá vemos un diseño de malla de muestreo de 200 metros por cada 100 metros, ¿no? Vamos a ver acá que los puntos de muestreo se van a diferenciar por cada 100 metros, ¿no? Y, mm, en- y también por cada 200 metros. El muestreo en suelos, pero antes de empezar con el muestreo de suelo vamos a definir qué es suelo, ¿no? Que viene a ser un material producto de meteorización, que por lo general se van a diferenciar en lo que son horizontes, ¿no? El horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D, ¿no? Cada horizonte con su respectiva descripción, ¿no? Mm, Bueno, este tipo de muestreo en suelos se usa más que nada una disposición rectangular, donde la mayor separación es paralela a las direcciones de estructura dominante. Para entender mejor esto, vamos a ver acá esta imagen, ¿no? Donde tenemos a un- donde tenemos una mayor separación es paralela a las direcciones dominantes, ¿no? Acá tenemos una mayor separación en estructuras paralelas a la dirección de las estructuras dominantes, ¿no? Y una menor separación, vamos a ver que es en una dirección perpendicular a la estructura, ¿no? Okay. Bueno, tenemos acá el muestreo de sedimentos, que es definida en una colección de muestras de sedimentos de escorrentía, quebradas y ríos, ¿no? El objetivo de este tipo de muestreo es obtener la muestra que se pueda representar o contener todos los componentes mineralógicos y de los elementos de rocas que la conforman, ¿no? En la cuenca o subcuenca. Algunos términos que se usan es como el stream sediment, que vienen a ser muestras de sedimentos de escorrentía; el BLEC, que son muestras de sedimentos que son analizados por óleo extraíble o mediante lixiviación; y el heavy metal concentrate, que son muestras que son analizadas en función de la concentración de minerales pesados, ¿no? Y si es que se encuentra una anomalía en lo que es en el stream sediment, bueno, esto determina la posibilidad de encontrar un depósito mineral en una cuenca o subcuenca en la que se encuentra esa, ¿no? Acá en la parte derecha inferior vamos a ver al muestreo en stream sediment. Bueno, algunas consideraciones en este tipo de muestreo es que se debe realizar en una época de estiaje
inmediata a la temporada de lluvia, ¿no? Y se deben preparar equipos y herramientas que incluyen tamices de 30, 80, 100 y 200 metros, ¿no? 200 de tamices, ¿no? Y también se usan lavatorios, las palas, bolsas de muestreo, microporosos, floculantes adicionales, entre otros, ¿no? Ya tenemos el muestreo en trincheras, que se han usado más que nada en lugares donde no existen afloramientos rocosos, o se presume que han lixiviado y la cobertura no sobrepasa medio metro, ¿no? Mm, ah, Se usa este tipo de trincheras más que nada en un programa de trincheras que se realiza cuando el análisis de suelo reporta una anomalía o el contexto geológico lo requiere, ¿no? Y por último tenemos el muestreo en calicatas, que son excavaciones en profundidades mayores a 1 metro. Y algunas consideraciones en este tipo de muestreo es que se diferencian de las de trinchera por el nivel de disturbación que esta genera, ¿no? Y aparte que deben tener un permiso del Ministerio de, de Energía y Minas, ¿no? Las calicatas de más de 1,5 metros deben tener consideraciones de seguridad descritas en la legislación minera, ¿no? Como trabajos de espacios confinados. En la parte inferior derecha vamos a ver el muestreo en calicatas en una malla geoquímica. Ok, continúa mi compañero Brian. Buenas noches. Bueno, yo hablaré sobre el muestreo en perforaciones. Se denomina así a los sondajes para tomar muestras en estructuras mineralizadas mediante el uso de máquinas de perforación. Estos muestreos se usan para tener el conocimiento del material, que son las estructuras mineralizadas que se encuentran debajo de la superficie. Son varios los métodos de perforación, más conocidos como sondaje, entre los que se encuentran los siguientes: las perforaciones diamantinas de rotación, DDH, Diamond Drill Hole; perforaciones tipo martillo, DDH Drill Hammer Drifter; y las perforaciones de circulación inversa, más conocido como RC. Bueno, también es importante recalcar que la recuperación es una de las condiciones de gran importancia al tomar en cuenta en la perforación. La compañía de perforación debe de recuperar la mayor cantidad de muestra, pues de ello depende disminuir el error fundamental. Como referencia, una recuperación del 85% se considera baja, y el geólogo encargado, junto con la empresa de perforaciones, deben de evaluar las medidas a tomar. Siguiente slide, por favor. El muestreo en perforaciones diamantinas. En el caso de las perforaciones diamantinas, se obtendrán muestras cilíndricas, testigos de perforación o núcleos. Se trata de un muestreo lineal que se realiza en las muestras de las perforaciones diamantinas, o también conocido como DDH, donde se recuperan testigos de roca, los que son estudiados detalladamente desde el punto de vista geológico, con el fin de analizar los elementos químicos de interés contenidos en el testigo. Bueno, a continuación observaremos las imágenes que nos detallan cómo se observa las muestras de las perforaciones según el tipo de suelo. En la imagen inferior podemos observar la muestra obtenida de la perforación en terrenos fracturados. Y cada tipo de suelo nos genera ciertas dificultades. En este caso, genera problemas en la recuperación de la muestra y se produce el lavado de finos. Esto quiere decir que se pierde el material fino y la pérdida de fluidos de perforación. Siguiente vista, por favor. En la imagen superior izquierda tenemos la muestra de terrenos muy fracturados y desdenables, que nos genera pérdida de muestra, nos genera el lavado de muestra, la pérdida de finos y ensanchamiento del pozo. En la imagen inferior derecha tenemos la muestra de lo que vendrían a ser en terrenos arenosos, que nos genera problemas de lavado de muestra, la pérdida de finos y dificultad en la recuperación de la muestra. Siguiente vista, por favor. Acá en la imagen del lado derecho tenemos la muestra de terrenos arcillosos.
Genera problemas en el torque de la máquina, evitando que éste avance y pueda llegar al objetivo. Es conocido como atrapamiento de la tubería, ya que el material dificulta que la tubería avance, queda atrapado, enganchado por las características de este tipo de suelo. Bueno, algunas consideraciones a tomar son las siguientes, ¿no? La recuperación del testigo. En el proceso es posible que no se recupere el 100% de la muestra. El lavado del terreno, que el orden de extracción, el control de tuberías y el uso adecuado de los fluidos de la perforación. Siguiente vista, por favor. Bueno, hablaremos un poco sobre el muestreo del testigo. Las muestras se usan para conocer las concentraciones de mineral en las delimitaciones que el geólogo determina durante el logueo y plaqueo. En general, para asegurar mayor representatividad de la muestra y como base del dominio de modelamiento. Ninguna muestra debe de medir menos de 30 centímetros de longitud. En el caso que la estructura mineralizada sea menor a 30 centímetros, la muestra se debe completar con la roca caja en forma proporcional. En otras palabras, lo que acabamos de leer es lo que se observa en la imagen derecha. Tenemos la muestra, tenemos la estructura mineralizada, que en este caso mide menos de 30 centímetros y es completado con parte del testigo de forma proporcional para poder realizar las pruebas correspondientes. Siguiente muestra, por favor. Siguiente vista. En la siguiente imagen podemos observar lo que es el reporte del muestreo. Y en la siguiente vista, por favor, lo que vendría a ser el envío de la muestra. Esto vendría a ser el orden de envío para preparación para análisis químicos. Siguiente vista, por favor. Ahora hablaremos un poco sobre el muestreo en perforaciones con aire reverso. En este caso, la perforación diamantina se obtendrá muestras cilíndricas. No, en este caso se trata de un muestreo lineal que se realiza en perforación con aire reverso, lo que anteriormente mencionamos que se conoce como RC, donde la perforación se realiza con triconos que tritura el material en el fondo del pozo y lo expulsa hacia un cono ciclón en la superficie, utilizando un sistema de bombeo de aire a presión. En este caso, las perforaciones de este tipo solo pueden ser inclinadas entre 90 y 45 grados. No pueden trabajar fuera de este rango. Como se observa en la imagen, la imagen nos muestra la perforación del RCD. En el lado izquierdo, la perforadora RC, y donde podemos notar la recolección de la muestra. En el lado derecho, el ciclón con splitter o cuarteador rotacional característico en perforaciones tipo RC. No, bueno, este tipo de métodos es uno de los métodos de recolección de muestra más efectivo. Se destaca por ser más rápido y de proveer en algunos casos mejor recuperación de muestra, asimismo de menor costo comparado con las perforaciones diamantinas. Ello debido a que la muestra fraccionada, que es de menor a 5 milímetros, es homogenizada y reducida en el ciclón, el cual funge de un cuarteador rotacional. En este caso sería el splitter. Y bueno, en la imagen tenemos lo que vendría a ser el coating con muestras de perforación de tipo RC. Siguiente vista, por favor. Bueno, también hablaremos un poco sobre el muestreo de barreno o de extensión. Se trata de un muestreo lineal. Generalmente se realiza en labores mineras subterráneas utilizando máquinas perforadoras convencionales de corto alcance, que vendrían a ser aproximadamente unos 15 metros a lo mucho, del cual se extraen detritos como muestra, y ese tipo de muestreo es de uso referencial. Son utilizados mayormente para reconocer límites de mineralización de estructuras anchas y ramales, en lugares donde no se cuenta con otra información geológica, y se necesita definir los contornos de la estructura para la operación minera, ¿no? Siguiente vista, por favor. Bueno, las consideraciones a tomar en cuenta es el intervalo de taladros, que puede ser de 5 metros a 10 metros, debiéndose de ejecutar de 3 a 4 taladros por guardia.
El muestreo se realiza sobre cada barreno de 5 pies o 1,5 metros de largo. Y la ubicación y elevamiento del punto de perforación será igual que las perforaciones diamantinas. En el lado derecho tenemos lo que va a ser el procedimiento para este tipo de muestreo. Bueno, en primer lugar hay que realizar la limpieza con agua de las herramientas de muestreo. Hay que colectar los detritos en un recipiente de 2 galones aproximadamente. Decantar el material utilizando una tela microporosa para obtener el espécimen a muestrear. Introducir el espécimen en una bolsa de muestreo. Colocar la etiqueta respectiva y amarrar la muestra. Colocarla en sacos para su posterior transporte. Siguiente vista, por favor. Muestreo en labores mineras subterráneas. Se denomina así a la metodología que establece mecanismos estandarizados que permite asegurar la consistencia en la toma de la muestra en labores mineras subterráneas, cuidando los principios que establece la teoría del muestreo. En este caso, los muestreos más comunes son el muestreo de canales y el muestreo por puntos o paneles. El objetivo del muestreo de una labor minera subterránea es obtener una muestra cuyo resultado de ensayo se use para la estimación de recursos y reservas de un yacimiento. Es ahí su importancia, y que permita realizar una explotación planificada y ordenada en base a las reservas existentes y por consiguiente resulten operaciones óptimas. Las responsabilidades caen en los siguientes profesionales. El superintendente de geología, que es la persona responsable de validar la información sobre el diseño del plan de muestreo y su aprobación. Asegurar la calidad y validar la información obtenida de análisis de la muestra. El geólogo de control de calidad, que es un geólogo con experiencia en las operaciones mineras, es responsable de diseñar y definir el tipo y método de muestreo a emplear. Las características como el espaciamiento de las muestras, el peso de la muestra y otros aspectos relacionados al muestreo. El geólogo de sección es la persona responsable en definir las prioridades o necesidades del muestreo en su área o zona, coordinando directamente con el geólogo de control de calidad. Bueno, el siguiente vendría a ser el capataz de muestreo y o supervisor de muestreo. Es el personal técnico capacitado y con la plena en el trabajo de muestreo. Y tiene nociones básicas de alteraciones hidrotermales, mineralogía, petrografía y cartografiado geológico. El maestro muestrero, que es la persona encargada de tomar la muestra cumpliendo con las técnicas y normas impartidas en los manuales de muestreo, ya que debe cumplir a cabalidad el procedimiento adecuado, estandarizado. El ayudante del muestrero, que es el personal asistente del maestro muestrero, y el pintor de tajos. Es el personal encargado de pintar los límites económicos de las estructuras en los tajos y poner las leyes promedios por sectores. Ahora hablaremos un poco sobre el muestreo de canales. Como bien dice aquí, detalladamente se denomina así el muestreo lineal sistemático, que consiste en extraer incrementos tomando la muestra con la técnica de canal puntual dentro de un canal previamente delimitado en el terreno. Como se observan las imágenes, en el lado izquierdo tenemos un muestreo en estructuras orientadas de este a oeste. En este caso, el muestreo se iniciará del lado norte. Tenemos la imagen en planta y la imagen sección. En la imagen inferior tenemos un muestreo en estructuras orientadas de norte a sur. Y en este caso, el muestreo se iniciará del lado oeste. De igual manera tenemos la imagen en planta y en sección.
Bueno, consideraciones generales en la toma de la muestra. Hay que recalcar, ¿no? Hay que tomar en cuenta el espaciamiento del canal, que es la distancia entre un canal y la de muestra y el otro a lo largo de la estructura mineralizada. El punto de referencia del canal, que es el punto mediante el cual se va a tomar la referencia para la ubicación de un canal. Los cruceros, cortadas o ventanas, ya que el muestreo se realiza cuando se cortan las estructuras mineralizadas con labores de desarrollo. Delimitación del subcanal de muestreo. Hay que determinar, ¿no?, los segmentos dentro del canal de muestreo, ya que va a depender de las características geológicas como de la textura, variaciones mineralógicas, alteraciones, entre otras características. La dimensión del canal, ya que los canales se van a realizar sobre superficies rectangulares y los incrementos se recolectarán considerando el grado de fracturamiento, el ancho, la profundidad definida. La cantidad de muestra. Bueno, de acuerdo con lo que se ha mencionado anteriormente, la cantidad de muestra está condicionados por ciertos factores, como es el caso del el peso de la muestra. En este caso, menor peso de la muestra en depósitos con distribuciones rectangulares que en los depósitos que se presentan de forma irregular, o mayor peso de la muestra cuando mayor sea el grano de los minerales. También se obtiene o se extrae mayor peso de la muestra cuando mayor sea la densidad de los minerales o cuando menor sea la ley del mineral. Y bueno, por último, el método de retalla. Este método se utiliza cuando existe oro visible, que quiere decir mayor a 100 micrones, y consiste en separar en dos fracciones la muestra para luego analizar cada fracción por separado y posteriormente ponderar los resultados. Acá lo que podemos observar en la siguiente imagen es el diagrama de proceso del muestreo de canales. La población a muestrear se va a obtener de las galerías o chimeneas, de los tajos o niveles o de los cruceros, con su debido espaciamiento de los canales, para luego, desde un punto de referencia, ubicar el espacio del canal de muestreo. Hay que realizar la limpieza del canal, la delimitación del subcanal, posterior a eso, el muestreo. Una vez realizado el muestreo, hay que embolsar y etiquetarlo. Hay que realizar el registro de los datos, marcar la cabecera, y con esto concluye este tipo de muestreo. En las siguientes dos vistas podemos observar todos los procedimientos, los pasos a seguir para desarrollar este tipo de muestreo. Siguiente, por favor. El muestreo por puntos, o también conocido como paneles. Bueno, como acá lo hemos puesto detalladamente, es un muestreo sistemático y puntual. Se emplea para cuerpos de mineralizaciones irregulares, diseminada, y para muestrar las cajas de las estructuras tabulares, cuando hay diseminaciones o vetilleo irregular de mena. Consiste en la extracción de fragmentos o astilla, también conocido como incrementos, por puntos en las intersecciones de una malla de retículos en un área previamente definida. Se usa cuando no se observan en los cuerpos o estructuras alguna distribución orientada de la mineralización,
se realiza en lugares donde no se puede aplicar el muestreo por canales. Siguiente vista. De igual manera, acá se observa el diagrama del proceso de muestreo. La población a muestrear, hay que primero ubicar el espacio del panel de muestreo, la limpieza del área, que es muy importante para evitar contaminación, marcado de las mallas de muestreo. Posterior a eso realizamos el muestreo, después el embolsado y etiquetado, el registro de los datos, y con eso concluimos el muestreo. Algunas consideraciones a tomar en cuenta para el muestreo por puntos vendrían a ser el punto de referencia, el espaciamiento, las dimensiones y la cantidad de muestra. En el caso de el punto de referencia, en este caso es igual al muestreo por canales que se mencionó anteriormente. El espaciamiento pues va a depender del proyecto y lo que se quiere muestrear. En algunos casos se utiliza, ¿no?, 2 metros por 2 metros. Las dimensiones de la malla de muestreo depende de las características de cada yacimiento, ya que se recomienda hacer un estudio previo a diferentes longitudes de malla para obtener una muestra representativa y equiprobabilística. En el caso de las dimensiones de los panales, las dimensiones para paneles de frentes de avance dependerá de la sección mínima, o para paneles en las columnas de la sección será cuadrada y el tamaño será de 1,40 por 1,40, que es lo que se recomienda. Bueno, en la imagen podemos observar lo que vendrían a ser los paneles para yacimientos polimetálicos, en este caso de plomo, zinc y cobre. En imagen A, que es la imagen en sección, tenemos el delineado de la malla de muestreo en la pared de una labor con sección de 2 metros por metro 40. Se obtienen 54 fragmentos, o también conocido como incrementos, de cada intersección. Y el peso de la muestra de 54 por 20 gramos, que vendrían a ser 1080 gramos. En la imagen del lado derecho tenemos la imagen en planta del delineado de la malla de 1,40 m por 1,40 m, demostrado en el techo de una labor. Y se obtiene 36 fragmentos, incrementos, de cada intersección. Y el peso de la muestra es 720 gramos. Siguiente vista, por favor. De igual manera, en las siguientes dos vistas podremos observar todo el procedimiento a seguir para realizar este tipo de muestreo. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre el muestreo en labores mineras en superficie. Las labores mineras en superficie son referidas a todas aquellas labores realizadas en open pit o de tajo abierto, con el fin de controlar la calidad del minado, la clasificación y destino del material, sea de mineral o de desmonte. En este caso, los muestreos de labores mineras en superficie tenemos el muestreo de black hole, muestreo de PAG, muestreo de PAC, muestreo para test de humedad, muestreo de accesos y taludes y muestreo granulométricos. En el caso del muestreo del black hole, los black holes son los huecos que la operación realiza para hacer las voladuras, y de allí su nombre, ¿no? Son creados de acuerdo al plan de minado y tomando en cuenta las mallas de voladura. Esto quiere decir que la disposición de las estructuras y la distancia de estos huecos son diseñados de acuerdo a la necesidad de obtener un material fragmentado que sea homogéneo y que sea útil para el proceso del carguío o acarreo, así como para su procesamiento en la planta, ¿no? Y eso también incluye las pilas de lixiviación. Las consideraciones a tomar son las siguientes. Tener en cuenta que cada hoyo es planificado y determinado por el área de voladura de la mina.
que el geólogo de campo y un muestrero debe de imprimir las mallas de perforación antes de salir a la operación, que las bolsas con sus códigos respectivos puedan ser preparadas junto con las impresiones de las mallas. Hay que considerar que esta muestra proviene de los huecos o voladuras, los que se realizan con perforadoras de tricono que utilizan el mismo principio de perforación de RC que se mencionó anteriormente, con obtención de muestra seca. La muestra se produce cuando un tricono tritura la roca en el punto de perforación y penetra en el sustrato rocoso, formando un cono de detritos alrededor del cono, como se muestra en la imagen inferior izquierda, que es un cono de detritos de BH formado debido a la perforación del tricono. También hay que tomar en cuenta que los detritos del fondo del BH se encuentran en las partes superficiales del cono, como se muestra en la imagen derecha, ¿no? Donde el material que en un momento estuvo en el fondo, ahora se encuentran en la parte superior, en cada lado. También se sugiere que antes de iniciar el proceso de muestreo, la malla de perforación sea completada. Siguiente vista. Y bueno, acá podemos observar, ¿no? El muestreo del cono BH y podemos observar que la toma de muestra se da en un ángulo de 45 grados a la vertical y radial en planta. Y en la imagen inferior podemos observar, ¿no? El cono y el paquete donde se ha guardado la muestra, ¿no? Con su etiqueta de vida y su código. Siguiente vista, por favor. Bueno, los muestreos de los PAC o NBC. En la mayoría de operaciones mineras metálicas, siempre se obtienen minerales que son potencialmente generadores de ácido, ¿no? En este caso, PAC potencial. Y para determinar el PAC es necesario tomar una muestra de cada polígono de desmonte. Para caracterizarlos, los desmontes tipo PAC y con ello crear un plan de manejo, ¿no? Y mitigación de aguas ácidas, que es parte del cumplimiento legal de las leyes. En este caso, para tomar la muestra del PAC es necesario tener los polígonos de estos desmontes colocados en campo, como se ve en las imágenes, ¿no? Desmonte argílico PAC en el lado izquierdo, donde se nota el color gris claro. Y en lo derecho tenemos el mineral oxidado. Bueno, el procedimiento. En este caso, el geólogo debe de revisar que cada polígono de desmonte tenga características generales y uniformes. Cuidar que el material oxidado no esté mezclado con el material generador de ácido, como el argílico, propilítico u otros. Hay que utilizar el método de muestreo aleatorio por puntos, recoger la muestra correspondiente en un aproximado de 4 kilos por bolsa. Hay que etiquetar la muestra de acuerdo a los datos del polígono de desmonte creado. Hay que transportar la muestra. Hay que cuidar que no se contamine la muestra a la hora de transportar. Y hay que enviar la muestra al laboratorio y preparación y análisis. Y hay que utilizar el reporte de envío para este fin, ¿no? Un reporte como el que se le mostró anteriormente. Bueno, siguiente vista, por favor. Muestreo de PAC. Son los muestreos que se realizan en los PAC de lixiviación. No son comunes y se realizan cuando se tiene problemas en la recuperación del mineral, que esto se suele dar. Esta actividad se enmarca en el objetivo de optimizar el proceso de la operación. En otras palabras, cuando vemos que no hay una adecuada recuperación, pues se realiza el muestreo del PAC en el PAC de lixiviación para ver si se encuentra
el mineral, ¿no? O si se está perdiendo en el proceso de la purificación. Y bueno, en este caso, el procedimiento es un poco largo, así que no lo vamos a mencionar. Siguiente vista. El muestreo para el muestreo o muestreos especiales, ¿no? Bueno, ya para concluir, estos son otro tipo de muestreos que también hay que tener en cuenta. Es el muestreo para pruebas de densidad, muestreo para pruebas metalúrgicas, muestreo de canchas, muestreo de botaderos de desmonte, muestreo de relaveras o el float. Eh, en la imagen podemos observar lo que vendría a ser el muestreo de canchas en zanjas por canales verticales, que es la imagen superior derecha. Tenemos el muestreo en canchas elongadas en trincheras transversales, que es la imagen inferior izquierda. Tenemos el canal de muestreo de cancha también en la imagen inferior derecha. Y bueno, con eso concluiríamos y en la siguiente vista tenemos la bibliografía de donde extrajimos toda esta información. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Creo que con eso queda, ¿no?